Hola hermanos, que el Señor esté con ustedes. Como verán, cambié un poco el setup. Tengo una luz más cálida, un ambiente un poco más oscuro y me compré un soporte para el micrófono finalmente. Eh, y cambié un poco la posición de la cámara también. Todo esto para entregar una calidad mejor, dejar un poco más comfy, entre comillas, el ambiente donde grabo. Pero pasando al tema del video. En mi primer video dejé un tema pendiente de por qué soy católico y es el más importante de todos en realidad, que es la presencia de Cristo en la Eucaristía. Aprovechando, hice después del último video una encuesta en Instagram y recibí exactamente esta pregunta, que es por qué creemos que Cristo está en la Eucaristía. Y pasando a responder, la Eucaristía es el centro de la Santa Misa, es lo más importante que un católico puede recibir, queriendo, ¿no? Pero es un tema que es bastante polémico entre las diferentes denominaciones cristianas. La gran mayoría no cree que Cristo esté en la Eucaristía. Son pocas las denominaciones que creemos en esto. Puede ser la anglicana, puede ser la ortodoxa, la católica, obviamente, y algunas denominaciones protestantes, pero la gran mayoría niega la presencia de Cristo en la Eucaristía. La visión eucarística de un protestante básicamente es que para nuestros hermanos la Eucaristía o Santa Cena en su culto no es más que algo simbólico que hacemos en memoria de Cristo, de su sacrificio, y que a pesar de ser algo significativo, porque tengo certeza que quien tomó la Santa Cena en su culto no se va a olvidar, a pesar de esto no contiene nada así de espiritual, ¿no? Entonces no pasa de un mero símbolo. Y nosotros los católicos creemos en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía a través de la transustanciación. Y lo que nos lleva al siguiente segmento, que es transustanciación for dummies. Eh, ¿En qué consiste? San Tomás de Aquino explica que cuando Cristo a través del sacerdote, al recitar las palabras de la última cena sobre el pan y el vino, la sustancia, es decir, la realidad interior, cambia. Sin embargo, la realidad accidental, que es el externo, continúa igual. Es por esto que las cualidades externas permanecen y olemos, gustamos y vemos las cualidades del pan y el vino respectivamente. En su Suma Teológica, parte tercera, cuestión 75, artículo 2, al final de su respuesta, dice lo siguiente: porque toda la sustancia del pan se convierte en toda la sustancia del cuerpo de Cristo y toda la sustancia del vino en toda la sustancia de la sangre de Cristo. Por donde se ve que esta conversión no es formal, sino sustancial. Si, y no está contenida entre las conversiones que siguen el curso de la naturaleza, por lo que puede decirse que su nombre propio es transustanciación, trans de cambio, sustanciación de sustancia. Para que se entienda un poco mejor, si yo engordo, si yo adelgazo, si me corto el pelo, si no, si me lo pinto, si no, estoy cambiando mi realidad accidental, lo externo. En cambio, si yo cambiase por alguna razón de alma con una persona y mantuviese mi cuerpo, yo iba a cambiar de sustancia, porque no iba a ser más yo, pero tendría mi accidente, que es mi cuerpo. Esto es básicamente lo que pasa con el pan y el vino cuando Cristo se hace presente en ellos. Cambia la sustancia del pan y del vino por Cristo. En cuanto al accidente, continúa igual. Y hay algunas citas bíblicas que pueden argumentar a favor de la transustanciación. Eh, Todo esto depende mucho de la interpretación y todo, pero básicamente nosotros los católicos interpretamos que Jesús habla de forma literal y voy a presentar los argumentos en nada. En el libro de San Juan, capítulo 6, desde el versículo 22 hasta el final del capítulo, Jesús afirma ser el pan de la vida que descendió del cielo. Y hace una referencia muy clara en los versículos 50 a 58. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Y Jesús les dijo: de cierto les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna,
y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, de la misma manera el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como los padres que comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Al hablar de esta forma, Jesús no está hablando de una alimentación espiritual, está hablando de una alimentación física, la acción real de aplastar con los dientes. Y esto lo sabemos porque hay un detalle no menor en el versículo, a partir del versículo 54 en realidad, que cuando habla de comer, lo dice en forma completamente literal. En su traducción más antigua, el Nuevo Testamento, usa la palabra trogo, que significa literalmente roer, masticar, triturar. Y este mismo verbo se puede ver en la última cena, en Juan capítulo 13, versículo 18, y Juan capítulo 13, versículo 21 a 30. Y es por esto que los judíos en este libro se quedan en choque, porque ellos interpretaron que Jesús les daría su carne literalmente. Y no estaban errados, porque al contrario, Jesús no les dice que estaban errados. No los contradice, afirma sus palabras nuevamente y comienza su frase reafirmando sus palabras, usando las palabras de cierto les digo. Y esto es muy usado por él cuando reanunciaba una idea que era crucial para su ministerio, pero que fue malinterpretada por una parte de la audiencia que lo estaba escuchando. Y cuando usa esta frase, siempre, en todos los casos en los que la usó, se puede ver que él cambia sus palabras, reformula sus frases para ser lo más literal, directo y claro posible. Esto se puede ver en casi todo el libro de Juan. Y en la última cena Jesús también es bastante claro diciendo, esto es mi cuerpo y no este pan representa mi cuerpo. Para justificar también el hecho de que el centro de la Santa Misa sea el Calvario de Jesucristo y la Eucaristía principalmente, vemos en Hechos 27 que se menciona la frase el primer día de la semana, que sería el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan. Esto nos indica que el objetivo principal de ellos era justamente partir el pan. No en un sentido de desayunar, sino que en un sentido de recibir el cuerpo de Cristo. En las cartas de San Pablo tenemos en 1 Corintios 11, versículos 23 a 34, porque yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga nuevamente. De modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor de manera indigna será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe, no discerniendo el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Y en esta parte se favorece realmente una interpretación bastante más literal de la transustanciación. Porque quien come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo, sin discernimiento, comete una ofensa directa contra Cristo. Y come y bebe su propia condenación. Por lo que sería un castigo bastante severo para algo que sería meramente simbólico. Entonces, si Pablo lo interpreta así, muy probablemente sea algo real. Y no tenemos solo la Biblia, tenemos también las costumbres judaicas para interpretar un contexto sobre estas palabras. En el Antiguo Testamento son relatados muchos casos donde el sacrificio para la expiación de los pecados,
y un detalle no menor es que comúnmente era un cordero, era comido y compartido tanto por el sacerdote como por las personas por las que fue ofrecido el sacrificio, en forma de celebración y acción de gracias, como puede ser visto, por ejemplo, en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 a 17. El nombre Eucaristía hace justamente alusión a esto, ya que viene del griego Eucaristía, que significa acción de gracias o agradecimiento. Y haciendo esto, al recibir el cuerpo de Cristo en la misa, estamos honrando la tradición judaica de la cual proviene el cristianismo, celebrando el perdón de nuestros pecados a través del Calvario y sacrificio perfecto de Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Además de esto, tenemos un tema un poco polémico, que puede haber escepticismo en relación a esto, pero tenemos los milagros eucarísticos, están ahí. Básicamente son eventos envolviendo al pan y al vino que son considerados por nosotros los católicos como señales claras de la presencia de Cristo en los mismos. En Lanciano, por ejemplo, Italia, en el año 750, una hostia consagrada se transformó en tejido humano y el vino en sangre. En 1970, un análisis clínico hecho por el profesor Linoli llegó a las siguientes conclusiones. Primero, el material analizado es realmente sangre y carne. Segundo, el método Uhlenhuth, demostró que esta sangre y esta carne son realmente humanos. La carne pertenece al miocardio, que es una parte del corazón, y la carne y la sangre contienen sangre tipo AB. Mismo después de más de 1200 años, las proteínas dentro del cuadro sueroproteico parecen estar distribuidas como si fuese sangre fresco, mismo que la sangre esté coagulada y petrificada. Esto puede pasar, en ciertos casos, con un tratamiento para momificación, pero esta sangre y esta carne no pasaron por este tratamiento, fueron simplemente guardados y expuestos. En Bolsena, Italia, 1263, Pedro de Praga, que era un sacerdote de la época, a pesar de vivir su fe, tenía sus dudas en relación a la presencia de Cristo. Y es algo completamente válido. No critico ni cuestiono esto porque es un concepto complicado de entender y de aceptar. Y esta duda lo atormentaba. El padre Pedro decidió entonces peregrinar a Roma y durante esta peregrinación hizo una parada en Bolsena. Al celebrar la misa en Santa Cristina, al momento de la consagración del pan y el vino, comenzó a salir sangre del pan. Y básicamente Pedro, aterrorizado, intentó esconder este hecho, porque es una imagen chocante, queriendo no, de la nada empieza a salir sangre de las cosas. Parece hasta de película de terror, en cierta forma. Y intentó esconder este hecho, pero cayó sangre en el corporal, que es básicamente el tejido que tienen arriba del altar, para no ensuciarlo y no dejar que caigan migas del pan y que pueda ser descartado correctamente. Cayó la sangre ahí, salpicó en el altar y la gente lo vio. El Papa Urbano IV estaba en Orvieto, que era una ciudad bastante próxima, y analizó los hechos y básicamente terminó estableciendo la fiesta de Corpus Christi, que es Cuerpo de Cristo, que de hecho se está aproximando y estoy bastante feliz por eso. Por último, y no menos importante, el milagro eucarístico probablemente mejor documentado de toda la historia es el de Buenos Aires. En 1996, a las 19 horas del 18 de agosto, una mujer encontró una hostia descartada en un candelabro. Como el padre Peset, que era quien celebraba la misa en ese momento, no podía consumirla por estar profanada, la puso en agua para disolverla con su debido respeto, siguiendo el protocolo. El 26 de agosto, al abrir el tabernáculo, vio que la hostia se había convertido en una sustancia sangrienta. El 6 de septiembre, entonces, el cardenal Jorge Bergoglio, que es el Papa Francisco, mandó a sacar fotos profesionales del evento y las fotos mostraron claramente que la hostia se volvió un pedazo de carne. Y no solo eso, sino que había aumentado de tamaño y no tenía señales de descomposición.
Después de algunos años se hicieron análisis clínicas en Buenos Aires que revelaron glóbulos rojos y blancos de un ser humano en esta carne y que tenía características de un humano todavía vivo. En 1999 el doctor Ricardo Castañón Gómez envió muestras a un laboratorio de Nueva York sin informar el origen a propósito para no tener bies en el análisis, en la pericia. Los científicos relataron exactamente lo mismo, que era carne realmente y que esta carne era de un hombre todavía vivo. En 2004 Gómez mandó al cardiólogo, Dr. Frederick Sugibe, que también es un perito, analizar esta muestra, nuevamente manteniendo el sigilo del origen de la muestra, por el mismo motivo. Y en este último análisis el Dr. Sugibe declaró lo siguiente. Esto es carne, esta carne es tejido muscular del corazón, el miocardio, igual que el milagro eucarístico del anciano, para hacer un paréntesis, procedente de la pared del ventrículo izquierdo, no lejos de una zona valvular. Es el músculo que da al corazón su latido y al cuerpo su vida. Este músculo cardíaco está inflamado, estas células son producidas por el cuerpo y salen de la sangre para infiltrarse en el tejido para hacer frente a un traumatismo o lesión. La presencia de estos glóbulos blancos en el tejido me dicen dos cosas. Primero, este corazón ha sufrido una lesión traumática, el suministro de sangre al corazón se ha visto comprometido. Esto no es diferente a lo que he visto cuando alguien ha sido severamente golpeado en el pecho, en el área del corazón. Segundo, este corazón estaba vivo. Este corazón vino de una persona viva, no de una persona muerta. Estoy viendo una instantánea de un corazón vivo. Puedo fechar lesión cuando ocurrió la alteración del flujo sanguíneo. Ocurrió 3 días antes de la instantánea en el tiempo, capturada en el portaobjetos microscópico. Y esto es algo muy fuerte porque es de un hombre vivo, porque Cristo vive, resucitó, y estas lesiones fueron hechas 3 días antes, o sea, al momento de crucificarlo y a los 3 días resucitando, ¿no? Por último, como justificativa no tenemos solo la escritura, sino que los padres de la iglesia primitiva que justificaban y defendían a la Eucaristía fervientemente. Porque, queriendo o no, a pesar de tener las escrituras, de que tenemos esto, no depende mucho de la interpretación de la persona. Pero quien tenía una interpretación muy directa, volviendo como siempre a mi santo de devoción, era San Ignacio de Antioquía. Fue el más contemporáneo de los apóstoles, entonces es normal que lo cite bastante. Y es el que más aclaró la fe a través de sus cartas rumbo a su Calvario, bajo las enseñanzas directas de San Juan el Apóstol. Por lo que al relatar lo que él creía en sus cartas, relataba lo que los apóstoles vivieron y creyeron. En su carta a los Romanos 7.3 dice: no siento placer por la comida corruptible ni por los placeres de la vida. Quiero el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, el de la estirpe de David. Y como bebida quiero su sangre, que es caridad incorruptible. En su carta a los esmirenses 6.2 a 7.1 dice: examinad bien a los heterodoxos respecto a la gracia de Jesucristo venida a nosotros. Cuán contrarios son el sentir de Dios, no les importa la caridad, ni la viuda, ni el huérfano, ni el atribulado, ni el encadenado o el liberado, ni el que pasa hambre o está sediento. Están alejados de la Eucaristía y de la oración, por no confesar que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la que padeció por nuestros pecados, a la que por bondad resucitó al Padre. Los que se oponen al don de Dios mueren haciendo disquisiciones. Les convenía amar para que también resucitasen. ¿Por qué San Juan, uno de los apóstoles más cercanos a Cristo, y el único que no huyó, de hecho, para estar al lado de él en la cruz, acompañando a Jesús, es el único que relató realmente lo que pasó en la crucifixión, le enseñaría un concepto errado a uno de sus discípulos más importantes, que era el obispo de Antioquía? Con esto confirmamos y sellamos de una vez el asunto. Confirmamos que la presencia de Cristo en la Eucaristía es real, porque todos podemos tener interpretaciones diferentes sobre los versículos que presenté, sobre la Biblia entera en realidad. Pero el único que sabía en realidad lo que quería decir
es quien lo escribió. Y San Juan pasó todo este conocimiento a San Ignacio de Antioquía, por lo que quién mejor para aclarar lo escrito que un discípulo directo del autor de uno de los libros de la Biblia. Y en conclusión, para finalizar, aceptemos la Eucaristía en nuestra vida, entendamos que la misa, desde los primordios de la iglesia primitiva, giraba en torno al sacrificio de Cristo y a recibir su cuerpo, principalmente, como nos es enseñado en la Biblia y reafirmado por los padres de la iglesia primitiva. Comamos el cuerpo de Cristo con conciencia y humildad siempre que podamos. Un abrazo y que Dios los bendiga a todos.